El concepto de la comunicación de red es, la comunicación se refiere a la transferencia e intercambio de información entre las personas y las cosas, y entre las cosas, a través de un determinado medio y comportamiento. La comunicación de red se refiere a una comunicación entre dispositivos terminales a través de una red informática. Por ejemplo, en el primer ejemplo, en el inciso A, vemos dos ordenadores conectados con un cable de red que forman la red más sencilla. ¿No es cierto? Una comunicación de datos por dos equipos con un cable conectados es la topología más sencilla. En el inciso B, en el ejemplo B, tenemos una pequeña red que consiste en un router o puede ser un switch también y múltiples computadoras, ¿no? O terminales, tal que los archivos puedan ser transferidos libremente entre cada dos computadoras o varias computadoras, ¿no es cierto? A través del routador o el switch. Y en el tercer ejemplo podemos ver que para la descarga de un archivo desde un sitio web, ¿no es cierto? Un ordenador debe acceder primeramente a Internet para lograr la transferencia de datos. Internet, como ustedes bien saben, es la red informática más grande del mundo y su antecesora es el ARPANET, no sé si se acuerdan, que nació en 1969, el Advanced Research Project Agency Network, era la nomenclatura de ARPANET. Entonces, estos son más o menos el concepto de las comunicaciones de redes. Y el proceso de transferencia de la información es muy similar a la transferencia de objetos real. Cuando nosotros utilizamos un sistema de courier o un sistema de envío de objetos o documentos, o lo que sea, ¿no es cierto? Podemos compararlo a través de un servicio express, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría a ser esa comparación? ¿No es cierto? En la primera parte tenemos el servicio express, ¿no? De un objeto. En este caso estamos mandando este teléfono celular, lo queremos enviar de un punto A a un punto B. Y de igual manera, en la parte de abajo tenemos una red de datos que queremos enviar datos de una computadora A una computadora B. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál sería la comparación? ¿No es cierto? El usuario genera un objeto, ¿no? O sea, quiere enviar un objeto. Entonces, y la computadora genera datos. Entonces, aquí estamos en el primer paso. Los dos objetos, para el caso de aquí arriba, el siguiente paso sería, los objetos se envasan y se adjuntan con ya sea un formulario de entrega que contiene el nombre y la dirección del destinatario, mínimamente, ¿no es cierto? Y a diferencia la similitud con la red de datos es que en la aplicación empaqueta los datos de la carga útil de datos. Se genera una carga útil y le añade una cabecera, que esto es un concepto igual que vamos a escucharlo harto, cabecera, en este curso. Igual hice también una cola para formar un paquete, ¿cierto? Ya entonces ya lo empaquetan y le ponen al igual que en el servicio express, un formulario, ¿verdad? ¿Y qué contiene este paquete? ¿Qué contiene esta cabecera? Contiene la información la información del receptor o la dirección de destino, ¿no es cierto? Y el proceso de agregar nuevos segmentos de información a una unidad de información para formar una nueva unidad de información se denomina encapsulación, que ese concepto también lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, en lo que es el servicio express, el paquete se envía al centro de distribución, donde los paquetes se clasifican en función de las direcciones de destino y los paquetes destinados a la misma ciudad se colocan en el mismo plano. Continuando con el otro, dice, el paquete llega al gateway a través de un cable red.
Después de recibir el paquete, el gateway lo desencapsula, lee la dirección de destino y luego vuelve a encapsular el paquete. Luego, el gateway envía el paquete a un router basado en la dirección de destino. Después de ser transmitido a través del gateway y el router, el paquete sale de la red local e ingresa a Internet para su transmisión. ¿No es cierto? Entonces, aquí el router desencapsula, lee y reenvía. El cable de red funciona de manera similar a una carretera, ¿no? El cable de red es el medio de transferencia de la información. En cambio, aquí el camioncito tiene que llegar y es la carretera, ¿no es cierto? Una vez con el servicio express llega al aeropuerto el equipo, el paquete que sea después del centro de distribución, y los paquetes se sacan para su clasificación y los destinados al mismo distrito se envían al mismo centro de distribución, al segundo centro de distribución posteriormente, ¿no? Lo mismo pasa después de que entra a Internet, perdón, sale de Internet, una vez que el paquete llega a una red local donde reside la dirección de destino a través de Internet, el gateway o router de la router local se desencapsula y encapsula el paquete y lo envía al siguiente router de acuerdo con la dirección de destino. Finalmente, el paquete llega a un gateway de red donde sí reside el equipo de destino. El router vuelve a hacer lo mismo al otro lado de Internet, entonces encapsula y desencapsula. Posteriormente, continuando con la parte de servicio express, el centro de distribución ordena los paquetes basándose en las direcciones de destino. Los mensajeros entregan los paquetes a los destinatarios. Cada destinatario desempaqueta el paquete y acepta el paquete después de confirmar que los objetos están intactos, lo que indica que todo el proceso de entrega está completo. Entonces, ya hemos completado aquí. De esa forma, los señores de delivery van, dejan el paquete y reciben una confirmación. Y de igual forma pasa en las redes de datos, cuando una vez que el paquete llega al gateway de la red donde reside el equipo de destino, se lo desencapsula y encapsula y se lo envía al equipo correspondiente según la dirección de destino. Una vez recibido el paquete, el equipo verifica el paquete. Si el paquete pasa la verificación, el equipo acepta el paquete y envía la carga útil de datos a la aplicación correspondiente para su procesamiento, indicando que el proceso de conmutación de red finaliza. Entonces, como pueden ver, la lógica es muy similar a un proceso de objetos, ¿no? Un envío de objetos expreso. ¿Cuáles son los términos comunes que vamos a utilizar durante esta clase? Como primera instancia tenemos lo que es carga útil de datos o en inglés el data payload. Puede considerarse como la información a transmitir. Sin embargo, en un proceso de comunicación jerárquica, la unidad de datos, o su paquete, transmitida desde la capa superior a la capa inferior se puede llamar carga útil de datos en la capa inferior. Valdría decir que el término carga útil se puede utilizar en más de un escenario. El siguiente término que vamos a utilizar es paquete. El paquete es una unidad de datos que se intercambia y transmite en una red. Tiene el formato de cabecera más carga útil de datos más una cola. Durante la transmisión, el formato y el contenido de los paquetes puede variar. El siguiente término es encabezado o en inglés lo que llaman el header. El header es el segmento de información agregado antes de la carga útil de datos durante el ensamblaje de paquetes. Para facilitar la transmisión de información se denomina encabezado de paquete. Entonces, se le coloca un encabezado antes al data payload, se le agrega un encabezado con la información necesaria para salir. El siguiente término que vamos a utilizar es cola o tail en inglés.
es el segmento de la información agregado después de la carga útil para facilitar la transmisión de información. Se denomina cola de un paquete. Tenga en cuenta que muchos paquetes no tienen cola. A veces no es necesario que los paquetes tengan las colas. Posteriormente, otro término que vamos a utilizar es encapsulación. Es una tecnología utilizada por protocolos en capas. Cuando el protocolo de capa inferior recibe un mensaje del protocolo de capa superior, el mensaje se agrega a la parte de datos de la trama de capa inferior. Eso es la encapsulación. Y el proceso inverso es la desencapsulación, el siguiente término. Es decir, que se elimina la cabecera y la cola de un paquete para obtener la carga útil de datos, no el payload. El siguiente término que vamos a utilizar es el puerto de enlace o más conocido como gateway. Un gateway es un dispositivo de red que proporciona funciones tales como conversión de protocolos o selección de rutas e intercambio de datos cuando las redes que utilizan diferentes arquitecturas o protocolos se comunican entre sí. Un gateway es un término que se denomina en función de su ubicación y funcionalidad de despliegue en un lugar de un tipo de dispositivo específico. Esto vendría a ser lo que es un gateway, ¿no es cierto? Que no necesariamente es un equipo, sino un punto en la red específico. Posteriormente, otro término que vamos a utilizar es enrutador o router. En inglés, es un dispositivo de red que selecciona una ruta de transmisión para un paquete. Eso es lo que hace, ¿no? Selecciona rutas. Y otro término, el último término que vamos a utilizar es dispositivo terminal o terminal device, que es el dispositivo final del sistema de comunicación de datos como emisor o receptor de datos, ¿no? Puede enviar tanto recibido como enviar datos. El dispositivo terminal proporciona las funciones necesarias requeridas por las operaciones del protocolo de acceso de usuario. El dispositivo terminal puede ser un ordenador, un servidor, un equipo de voz sobre IP, por ejemplo, o un teléfono móvil, ¿no? Un smartphone. Entonces, esos son los términos comunes que vamos a emplear durante esta clase. Entonces, entrando un poquito a lo que es el concepto de la comunicación de datos, ¿no? Una red de comunicación normalmente está compuesta por, ya sea enrutadores o routers, conmutadores o switches, también se llama switches en inglés, cortafuegos o firewalls, controladores de accesos o access controller, o los puntos de acceso que son los access point, ¿no? También, lógicamente, los equipos terminales, las PCs, pueden ser computadoras, PCs, impresoras de red o servidores, ¿no? ¿Cuál es la función cuál es el concepto o la función de la comunicación de datos? Implementar una comunicación de datos entre ellos, ¿no? ¿Qué son los conmutadores? O, como les decía, switches, ¿no? Switches es en inglés, conmutador en español. Es un dispositivo más cercano a los usuarios finales, utilizado para acceder a la red y conmutar la trama de datos, ¿no? En una red de campus, por ejemplo, un switch es el dispositivo más cercano porque los equipos, los usuarios finales lo utilizan para conectar terminales a la red. Los switches de capa de acceso suelen ser los switches de capa 2 y también se denominan switches Ethernet. La capa 2 se refiere a la capa de enlace de datos del modelo de referencia TCP/IP, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. El switch Ethernet puede implementar las siguientes funciones: conmutación de trama de datos, acceso de dispositivos de usuario final, funciones básicas de seguridad de acceso y redundancia de enlaces en capa 2.
También vamos a, metiéndonos en los conceptos de conmutadores o switches, vamos a ver el dominio de difusión o el broadcast domain, que es un conjunto de nodos que pueden recibir paquetes de difusión o broadcast desde un nodo. Entonces, como pueden ver aquí en el cuadrito, todo esto es un dominio de difusión, o lo que más comúnmente se llama broadcast domain, ¿no? Y dentro de este broadcast domain, todos los nodos pueden tener la información de uno y otro a través del conmutador, en capa 2. Otro concepto que, los enrutadores, ¿no es cierto? Es un equipo, el que hace es otro componente de la red, perdón. El router es un dispositivo de la capa de red que reenvía paquetes de datos en Internet. Según la dirección de destino de un paquete recibido, un enrutador selecciona una ruta para enviar el paquete al siguiente enrutador o destino. El enrutador de la ruta es responsable de enviar paquete al host de destino. Implementando comunicación entre redes del mismo tipo o de diferentes tipos. O sea, estas son las funciones, ¿no es cierto? Aislamiento de dominio de difusión, ¿no? Los routers tienen la característica de separar los dominios de difusión, no tanto así como los switches, ¿verdad? Mantenimiento de tablas de enrutamiento y ejecución de los protocolos de enrutamiento. Selección de rutas y reenvío de paquetes IP. Implementación de accesos WAN y traducción de direcciones red. Estos son servicios agregados que los vamos a ver también más adelante. Y conectando redes de capa 2 a través de switches, ¿no? Entonces, el enrutador básicamente operan en la capa de red del modelo de referencia TCP/IP. Y básicamente, las funciones básicas es que mantienen las tablas de enrutamiento, cada equipo tiene su propia tabla de enrutamiento, seleccionan las rutas y reenvían los paquetes. Básicamente ese es su... Aparte, tienen las funciones de aislar el dominio de difusión, el acceso WAN y la traducción de redes, que es el NAT como tal, ¿no es cierto? Continuando, tenemos los firewalls, los cortafuegos, ¿no? Que es un dispositivo de seguridad de red utilizado para garantizar la comunicación segura entre dos redes. Monitorea, restringe y modifica los flujos de datos que pasan a través de él para proteger la información. La estructura y estado de funcionamiento de las redes internas de la red pública. Entonces, vale decir que los firewalls tienen se ubica normalmente entre dos redes diferentes con dos niveles de confianza de diferencia. Por ejemplo, no sé, una red interna e internet, ¿no? Hay que tienen dos tipos de niveles de seguridad distintos. Controla la comunicación entre las dos redes e implementa políticas de seguridad unificadas para evitar el acceso no autorizado a recursos de información importantes. Entonces, como pueden ver, el firewall es un elemento de seguridad que nos permite mejorar la seguridad, evidentemente, y evitar el acceso no autorizado a los recursos de información. Protege nuestras redes. Otro componente de las redes de datos son los dispositivos inalámbricos. En este caso, los puntos de acceso o access points, que son componentes ahora muy utilizados en las redes. En el sentido muy amplio, Wi-Fi es una red que utiliza ondas de radio, láser y señales infrarrojas para reemplazar algunos o todos los medios de transmisión de una red local cableada. En una red local, los dispositivos comunes incluyen los FAT-IP, los que son ahorita voy a explicar la diferencia, los FAT, los FIT y los ACs, los Access Controller, ¿no? El Access Point
En general soporta los modos de punto de acceso pesado, o llamado FAT, de acceso ligero, FIT, y gestión basada en la nube, ¿no? Un modo, digamos, un access point tiene esos tres funcionalidades, puede cambiar de forma flexible. El Access Point FAT es aplicable a los hogares, funciona de forma independiente y necesita ser configurado por separado. Tiene funciones simples y normalmente son de bajo costo. Estos equipos pueden conectarse sin la necesidad de un equipo tercero, como a diferencia del FIT-IP, que se aplica normalmente en medianas y grandes empresas y necesariamente necesita trabajar con un controlador de acceso o un access controller y es gestionado y configurado por el mismo. Entonces, la diferencia entre lo que es FAT y el FIT es que el FAT puede trabajar solo y el FIT necesariamente necesita un access controller. Este FAT, access controllers FAT, normalmente son utilizados para en hogares, etcétera, donde no no necesitas una cobertura muy amplia, a diferencia del FIT IP, que normalmente se los pone en las empresas o centros comerciales, etcétera, que todos tienen que trabajar en conjunto y necesitan de un controlador que les dé las directrices de cómo trabajar, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace el Access Controller. Y también los Access Points también tienen la otra modalidad, la tercera modalidad de que es un Cloud Management o una gestión basada en nube, que se aplica también a pequeñas y medianas empresas y necesita trabajar con una plataforma de gestión basada en la nube para la gestión y configuración unificada. En este modo proporciona varias funciones y admite lo que es el plug and play, ¿no es cierto? La conexión directa y la auto-deployment, la autoconfiguración. Y el Access Controller, por lo general, se implementa en una capa de agregación de toda la red para brindar servicios de red inalámbrica de alta velocidad, seguros y confiables. El Access Controller proporciona servicios de control de datos inalámbricos con gran capacidad, alto rendimiento, alta fiabilidad, fácil instalación y fácil mantenimiento. Cuenta con redes flexibles y ahorro de energía. Entonces, como pueden ver, aquí agregamos a nuestros componentes de red dos equipos, el Access Point y el Access Controller, que también son dispositivos de red.